Para los italianos es agua. Este café para los italianos es agua. A ellos les gusta es... A ellos les gusta es fuerte, ¿sí o qué? Gracias, señor. Epa. Buenos días, América del Sur. Bueno, ahora ya vamos a comenzar, ya vamos a salir a Salento. No, estoy muy fea, papi, ¿no? ¿Cómo que no? Tú estás hermosa, madre. Bellísima. ¿Sí o qué, madre? Ey, qué elegancia, qué presencia la de papá en los crocs. Bueno, aquí es la despedida. A ver si se... ¿Cómo te sientes? Muy emocionado. Con las maletas listas para los próximos 7 meses, salimos a la terminal de buses de Medellín, listos para un trayecto de 8 horas hacia Salento, Quindío. Un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno. Es porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Me siento de haber nacido en mi pueblo. Salento nos recibió con su folclore y sus habituales sonatas de pasos de caballo sobre el pavimento. Llegamos justo para el atardecer y descansar luego del viaje en bus. Lo más barato que encontramos fue una habitación de 4 personas en 25.000 pesos por persona en el hostal Kilómetro Cero. Entonces el día de hoy estamos en Salento, un bello pueblo, muchas fincas cafeteras y el Valle del Cocora. Como pueden ver por acá, todos estos son los jeeps que se toman, igual de coloridos que el pueblo y su gente. Todo bien, que aquí estamos en dieta. No, todo bien. Todo bien que aquí hay dieta. Los jeeps son usados no solo por los caminos en trocha, sino también por su valor cultural en el eje cafetero. Estos carros te llevan a todo lado, donde nuestra primera parada fue la finca cafetera de Don Elías para un tour de café. Allá solo en la orilla, ese es el Variedad Colombia. Los que están allá atrás es un café especial, Tevi. Este grandote es el arábico, el tradicional, el arábico. 4 kilos for each coffee plant, okay? And he can do that one 4 times a year. El guía nos dio una pequeña improvisación de trova también. Es que viendo yo al amigo que hoy graba la cultura y nos quiere chicanear con esa gran estatura, pero curiosamente nadie esa altura medita, todo carro tanque grande tiene palanca chiquita. Allí muestran las diferentes etapas en el proceso del café y dan a probar el grano tostado, el mismo que es usado para degustar el café más adelante. Para hacer café, lo primero es moler el grano tostado, después hervir agua y calentar las tazas con esa agua. Luego hay que poner el café molido en un filtro y gentilmente servir el agua caliente en forma de espiral para su filtrado. Solo queda servir el café y listo. Un delicioso café colombiano para ti. Después del cafecito, aprovechamos que el río Quindío pasa por la finca para ir a darnos un refrescante chapuzón
y llenarnos de energía antes de volver al pueblo. Pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. En el trayecto conocimos a varias personas, muchos de ellos franceses. Con dos de ellos, Flo y Julie, almorzamos juntos comida típica del área, donde resalta sobre todo los patacones gigantes que hacen de plata. Lo mejor estaba por llegar. Salimos temprano por 4.500 pesos en un jeep hacia el Valle del Cocora, el cual es hogar del árbol nacional de Colombia y que también es la palmera más alta del mundo, la palma de cera. Llega hasta los 70 metros y crece entre los 2.500 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. La entrada al valle cuesta 15.000 pesos y hay diferentes caminatas. En este momento están acá. Listo. ¿Vale? Tenemos recorridos de 1 hora, 3 horas y el de 6 horas que es el largo. ¿Vale? Entonces, está el de 6 horas que son 17.8 kilómetros. ¿Vale? Comienzas aquí. Como no vas a volver a entrar aquí, entonces la idea es tomarse fotos si les gusta la foto, en lo que es el letrero, el Willy, subir a mano izquierda, bosque nativo de palma de cera, subir a la finca, a la montaña, mirador 1 en la mano, mirador 2, mirador 3. ¿Qué acaba de pasar, Magdi? Terminamos la subida. Ahora solo queda bajada. Ajá. Entra esta gente ahí. Después, más o menos 800, 1 kilómetro a la finca a Caime o a los Colibríes. Opcional, si quieren de entrar, tiene un valor de 20.000 pesos. Te suma huepanela con queso por la entrada. Pero no te garantiza que vas a ver colibríes, ¿vale? Sí, Hay que ser sincero. Si no, a la derecha, todo el río o la quebrada San José, que forma el río Quindío, 7 puentes. Una vez llegamos al río, aprovechamos para refrescarnos y comer unos sanduchitos que preparamos en la mañana. Necesitábamos combustible para el camino que todavía quedaba. Cruzamos los 7 puentes y ya estábamos en lo último del camino. Si va a dar, donde te dejó el Willis o el Jeep. O si vienen en carro particular, donde se acaba el asfalto. Son 6 horas más o menos. Mi consejo es siempre a la derecha, muchachos, nada a la izquierda, ¿vale? Listo. ¿Listo? Ya se nos acabó entonces el Valle del Cocora. Ahora solo nos queda con una jeep para volver a Salento. ¿Qué más, hombre? ¿Qué quieren hacer allá? ¿O no mejor? Listo, se acabó entonces la cosa. Valió la pena. Una caminata de 6 horas. 6 Cuando horas. nos demoramos salimos a las 9:15 y llegamos a las 1:45. ¿Cuánto es? Entonces, llegamos a las 9:15 y hasta la 1:15 más o menos. Entonces nos demoramos 4 horas y media. A ver ese dedito. Ahí está el medio. Luego de la visita al Cocora, ya iba siendo hora para un cafecito. Y es que, en Salento, cualquier momento es bueno para un café. Además, se pueden encontrar unas joyitas como esta con vista hacia las montañas que rodean al pueblo. Hay una cosa, una fruta que ella... Ay, qué orgulloso me siento de ser un pueblo.